¿En qué consiste el resumen de tecnicismos? Son las palabras claves que van a recibir las cuentas. He dividido esta parte de los tecnicismos en dos momentos. Una en donde vamos a hablar de las principales conceptos de forma muy general que se utilizan, y ya la segunda parte es donde ya vamos a ver la clasificación de los tecnicismos, en concreto del nombre de las cuentas, de la clasificación del activo, del pasivo y del capital. Ahorita solamente lo que ustedes tienen al inicio de sus resúmenes de hojas, lo que es cargo, lo que es bono y lo que es la cuenta T. Entonces hemos visto en diferentes formas, pero ahorita ya con una forma más técnica, que todo lo que una empresa tiene, como son las herramientas, el mobiliario, el equipo de cómputo y los materiales, se consideran como activos que controlan los bienes y derechos propiedad de la empresa. Pero todo eso que tiene la empresa proviene de dos fuentes, que es dinero ajeno, considerado también como cuentas de pasivo, que controlan las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, que es lo que hoy estuvimos evaluando en el Kahoot, y también de dinero propio, que son las aportaciones, el dinero que dan los socios, y que se consideran como parte de las cuentas de capital. Ese dinero propio se llama capital social, que forma parte de las cuentas de capital. La cuenta de capital general, que abarca los tres conceptos que están aquí, se llama capital contable. Ese capital contable lo integran las utilidades, las pérdidas o las aportaciones, que son el dinero que al principio, o las aportaciones que hace al principio los socios. Eso es importante entenderlo. Entonces empezamos con tres conceptos iniciales, que es el activo, el pasivo y el capital, y que también, para reforzar esto, lo pueden revisar en el video anterior que vimos de las cuentas contables, que son las tres primeras cuentas. Posteriormente vienen otros conceptos que son importantes, lo que es la cuenta, qué significa movimiento, qué significa saldo. Para el registro contable necesitamos utilizar este formato que se va a llamar cuenta T. En el formato de la cuenta T, del lado izquierdo vamos a ir registrando lo que se conoce como debe. Debe es un concepto técnico. Ese concepto de debe es cuando nosotros hacemos el registro dentro del lado izquierdo de nuestra cuenta T. Tanto debe como cargar significa lo mismo, significa que estoy anotando una cantidad en el lado de debe de una cuenta, es decir, en el lado izquierdo. Vamos a conocer el concepto de haber. Ustedes lo tienen ahí como concepto, yo lo he puesto gráficamente para que podamos entenderlo con mayor claridad. El lado del haber es el lado derecho de la cuenta T, y es abonar una cantidad en ese lado del haber. Esto es importante que lo identifiquemos, de tal manera que cuando yo les diga, a ver, vamos a hacer una compra y se hace el cargo en, significa que les estoy diciendo que se hace el registro en el lado del debe. Y así cada una de las cuentas va a tener ciertas operaciones, tanto en el haber como en el debe, y lo importante es identificar que dónde se pone el debe o el cargo, dónde se pone el haber o el abono. Posteriormente vamos a estar viendo también lo que en términos numéricos, ejemplo de cargos. Aquí estamos viendo, puede ser cualquier nombre de cuenta, puede ser activo, pasivo o capital, como sea, tienen los mismos movimientos, vamos a ver después su naturaleza. Pero cuando decimos que se hacen cargos con números, significa que estoy registrando en el lado del debe, estoy haciendo el cargo y estoy haciendo el registro en el lado izquierdo de la cuenta T. Y al revés, en el caso de los abonos, estoy haciendo el registro del lado del abono. Normalmente las cuentas de pasivo tienen naturaleza acreedora, se ponen en el lado del haber, y por eso aquí puse la imagen de una persona que está siendo perseguida por una tarjeta de crédito porque seguramente se fue a endeudar. Y también vamos a ver que hay dos tipos de movimientos. Los movimientos son los registros que vamos haciendo a lo largo del proceso o del mes de las operaciones que tiene la empresa. Este es un movimiento, este es otro movimiento, este es otro movimiento. En este caso estamos teniendo movimientos en el lado del debe, y cuando hacemos la suma de los movimientos, decimos que es una suma de movimientos y que su saldo o su suma es suma de movimientos deudores. Significa que aquí están la suma de estos movimientos. Se representa una suma cuando se pone una raya. Sin esa raya no indica suma, entonces estaríamos diciendo que cada uno de estos es movimiento.
Y entonces para indicar una suma es indispensable poner la rayita. Esa raya indica la suma de movimientos. Y también del lado contrario, cuando son cuentas acreedoras o cuentas que se registran en el lado del haber, podemos tener diferentes movimientos en el lado del haber y al final vamos a decir que tiene movimientos acreedores, es decir, movimientos en el lado del haber, y se le llama así a la suma de los abonos de una cuenta. Aquí tengo movimiento acreedor, la suma de movimientos, que es cuando yo pongo la rayita y estoy sumando los diferentes movimientos que están en el lado del haber. Luego, cuando yo ya hago la suma y saco la diferencia, vamos a encontrar que hay saldos. Los saldos pueden ser deudores, que es cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Ahorita lo vemos en un ejemplo numérico. Y esto significa que este saldo se pone del lado derecho de la cuenta T. Y se dice que hay un saldo acreedor cuando su movimiento acreedor, o sea, los movimientos que se hicieron de este lado, son mayores que los movimientos que se hicieron en el lado del debe. Y entonces el saldo queda de este lado, del lado del haber. Y hay una cuenta saldada cuando hay 100 acá en el debe y 100 en el haber y quedó tablas, quedó en ceros. Y vamos a verlo ahora con números. El saldo deudor, pónganlo cuando hagan sus anotaciones con rojo, con amarillo, con una estrellita para que nunca se les olvide que el saldo deudor lo tienen todas las cuentas de activo. Estas normalmente van a tener movimientos en ambos lados, tanto en el debe como en el haber, pero cuando yo saque la diferencia, el saldo que va a quedar en estas cuentas de activo van a estar en el debe. De tal manera que cuando ustedes, por ejemplo, si tienen el almacén y tienen diferentes bienes o mercancía, cuando ustedes meten bienes en el almacén, poniendo como ejemplo que este fuera el almacén, va a entrar, y cada que entra bienes, el almacén se incrementa. Pero cuando ustedes vendan, va a salir. Al final va a quedar una existencia, hay un saldo. Por eso dice que hay un saldo deudor. No puede haber un saldo acreedor que digan, pues tengo 10 coches y voy a vender 20 coches. Si esto lo haces, Hacienda te va a caer y te va a decir, a ver, ¿por qué si nada más en almacén tenías 10 coches? ¿Cómo es posible que vendiste 20? ¿Estás robando mercancía? ¿Estás vendiendo robado? Y te va a acusar de delincuencia organizada y te va a llevar al bote junto con el contador y más aparte la multa. Entonces, no se les olvide, todas las cuentas que son de activo tienen un saldo deudor. Caso contrario, en el caso de las cuentas de pasivo y capital, esas tienen saldo acreedor. Como los movimientos normales son en el lado del haber, en el lado del abono, cuando se sacan la suma normalmente tienen un mayor saldo. Entonces aquí tenemos 5.301.400 y le restamos 1.301.400, me quedan 4 millones. Quiere decir que el saldo es acreedor y todas las cuentas de pasivo y capital son de naturaleza acreedora, significa que siempre van a tener un saldo acreedor. Esto que estoy diciendo ahorita es clave y es indispensable que se lo aprendan, que ustedes dominen este apartado. Posteriormente, cuando es una cuenta saldada, pues en ambos lados queda cero y eso no hay ningún problema. Eso pues ya sabemos que se queda en tablas, que no hay ningún saldo de ningún lado y se considera como una cuenta cancelada o saldada. Como resumen, las cuentas de activo, yo les decía, van a tener movimientos de ambos lados. Y algo que aquí va a ser clave e indispensable para cuando nos aprendamos cada una de las cuentas que integran el activo. Cada que yo realice un cargo, significa que se va a incrementar. En las cuentas de activo es muy fácil entender. Un cargo significa que va a entrar, que voy a comprar mercancía, que está entrando la mercancía en el almacén, por ejemplo. Y cada que yo haga una compra y meta mercancía al almacén, se incrementa, por eso se identifica con un signo positivo. Si ustedes leen sus tecnicismos, las listas que les mandé, ahí viene, dice, se incrementa cuando se compra mercancía y entra en el almacén. Por ejemplo, en el caso de la cuenta de almacén. Y disminuye cuando abonamos, cuando hay una venta, cuando hay una salida. Cada vez que yo saco mercancía, va disminuyendo la existencia. Pero al final, yo les ponía el ejemplo, si yo tengo 10 carros, lo máximo que puedo vender son 10 y quedaría saldada mi cuenta, pero normalmente pues siempre queda un saldo de existencia, ese saldo va a ser deudor. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor.
Por otro lado, las cuentas de pasivo no. Las cuentas de pasivo tienen un saldo acreedor y estas son al revés. Como su naturaleza es acreedora y se registra en el lado del haber, en el lado del abono, cuando yo saque la suma, vamos a ver que tienen mayor cantidad en el movimiento acreedor y van a tener un saldo acreedor. La naturaleza de las cuentas de pasivo y de capital siempre van a ser de naturaleza acreedora.